que nos va a deleitar con el tema educación y comunicación, según entiendo, en el sistema salesiano. Así que, eh, Carlos y Marco Paz, adelante. Bien, gracias. Carlitos, En este rato, por favor, me dan compartir pantalla. Está para compartir todos. Gracias. Entonces, este es el... Ya lo perdiste ya. No lo he perdido. ¿Qué te crees? Ahí está. Ya Porque todavía estoy... tengo mi oferta. Amplíalo Sí, con en la este rato lo flechita de hago. abajo. No, no, arriba. Yo lo tengo acá arriba, presentación con diapositivas. Desde el principio. Ok. Marco, ya, bien, Carlos, gracias. Buenas noches con todos ustedes, estimados hermanos. Carlitos Bacasela me llamó hace unos días para ver si podía tratar este tema de la comunicación. La comunicación, para todos nosotros que hemos estado en las casas salesianas, significa un valor importantísimo, porque es una columna vertebral dentro de la pedagogía de Don Bosco. Para Don Bosco, comunicación no es conversar, no es hablar, es todo lo que rodea al alumno, al joven, al niño, porque todo es motivo de comunicarse. El rostro comunica, el gesto comunica, la mano comunica, el caminar comunica. Todos estos gestos, estas actitudes comunican, mandan mensajes. Entonces, nosotros percibimos ese tipo de comportamiento en las actitudes que uno hace de forma consciente o inconsciente y están mandándose mensajes al resto. Y entonces, de todas maneras, nosotros vivimos en un mundo lleno de comunicaciones. Muy bien se dice que la palabra puede ir en un sentido y la mano puede ir en otro sentido contrario a lo que se está hablando. La falta de coherencia en este tipo de relación es lo que a uno lo sorprende cuando es el comunicado. Pero por eso es que nosotros en la vida que hemos tenido, en la vida salesiana, se ha introducido esa actitud de que la comunicación es un mensaje de toda la persona en la ecología en la cual está y la relación que tiene con los elementos que lo rodean. De tal manera, pues, que no podemos nosotros solamente pensar que lo que está hablándose es lo que se está comunicando, sino que todo esto es lo que rodea nuestra comunicación. La siguiente lámina. Y eso significa, por lo tanto, que la crisis que vive el mundo y que viven las familias y que vive todo tipo de organización humana se tiene que analizar en relación también a la comunicación, porque es la comunicación la que está fallando en todo sentido en lo que estoy explicando, en ese enfoque integral, en un ecosistema que no se detiene nunca. O sea, nosotros hasta podemos decir durmiendo estamos comunicando. De tal manera que no nos debe sorprender, pues, cuando nuestras palabras son traicionadas por nuestros gestos o cuando nuestro caminar está en contra de lo que nosotros hemos expuesto. Entonces me van a permitir explicar estas láminas para llegar al sentido de lo que estamos presentando en este inicio. Las distorsiones comunicativas, las causas, consecuencias, en resumen, que nosotros hemos recibido y que incluso todos en los distintos ambientes en que hemos estado o están todas las personas en general, se ha sometido a esta interrelación, acatar, obedecer. Lo que te digo, tienes que hacerlo. Lo que te digo, tienes que observarlo.
y el que recibe ese mensaje acata, observa, obedece, sigue esas instrucciones. Es así lo que se da en la comunicación. Entonces veamos estos ambientes. En la nación, nuestras autoridades son elegidas por los ciudadanos. Y cuando nos proponen ellos ganar las elecciones y se revisten de esa autoridad, tienen planes políticos, sociales, económicos, leyes. Pero hay una distorsión en relación al comportamiento y al manejo de la nación en todos sus sectores y en todos sus aspectos que cubre la totalidad de una nación, que muchas veces esos planes políticos tienen una tendencia, o que los manejos sociales tienen o son orientados hacia un beneficio posterior, o que las políticas económicas tienen algo debajo de la mesa, o hay leyes que están dentro de cierta tendencia favorable a grupos especiales. Entonces, todo esto denota pues que nuestras autoridades se presentan de una manera, pero muchas veces sus actitudes, su comportamiento, sus decisiones están motivadas por la corrupción, solamente que está manejada pues con una serie de variables, de manejos o de sistemas o de métodos o de variables que hacen que esa corrupción tenga una imagen pues de algo favorable, ¿no? Lo revisten tan bien que no vemos fácilmente que ahí hay un engranaje, ¿no? Que está favoreciendo a los que han decidido eso y no los favorece a los ciudadanos. Igual también vemos en el otro ámbito de la religión, donde hay una distorsión entre la iglesia y los feligreses. Los feligreses van a la iglesia y encuentran a nuestro párroco. Nuestros párrocos tienen, por ejemplo, un comportamiento muy cercano solamente a las letras que dice el evangelio de ese domingo, y hacen comentarios sobre ese mensaje que se ha leído, que se ha recibido, pero lo orientan hacia una práctica inmediata, hacia un devocionario, hacia una especie de comportamiento externo hacia Dios, hacia la fe. O también cuando viene la fiesta de un santo o del patrón de la parroquia, se hacen las ceremonias de la novena, y solamente también hay un comportamiento de devoción, de rezos rutinarios, de manejo de un caminar que no llega a traslucir esa fe. Entonces es una fe solamente de manifestación externa, que no proyecta lo que es verdaderamente la compenetración con el evangelio. La escuela y los maestros y los alumnos también hay este tipo de desintegración en cuanto al sistema de comunicación, porque los alumnos van a la escuela para aprender y los maestros tienen que enseñar, pero todo se orienta hacia una rutina diaria que llega a mecanizarse de tal manera que el alumno muchas veces se desconecta de ese sistema, porque algunos tienen cierto reflejo de analizar, ¿no? Pero la mayoría entran al sistema y solamente están de acuerdo a las normas que les indican. Y cuando fallan, entonces son sometidos a un reglamento. Es una repetición de los programas y eso después se evalúan en los momentos de los exámenes, y las notas a veces reflejan solamente un estímulo-respuesta de una prueba que se ha hecho para evaluarlo al niño. Las escuelas se han convertido en un enciclopedismo, en la primaria sobre todo, porque repiten y repiten en cada grado lo mismo, y lo único que les interesa a los papás es el certificado que su hijo pase, aunque sea con 11 o 12, para que pueda continuar dentro de la progresión de los grados. Y cuando termine, ¿qué hace el niño? O el joven, en este caso ya, a sus 15, 16, 17 años. Entrar a los sistemas de ponerse al día, hacer un repaso urgente para continuar su sistema
del nivel superior para obtener un grado y conseguir un diploma que le permita trabajar, ¿no? Entonces es un tipo de estímulo-respuesta que no va a trascender a ese niño, a ese joven en su vida. Va solamente a pelear, va a luchar, va a buscar el certificado nada más, porque eso le garantiza un puesto de trabajo y ahí queda ya congelado para toda su vida en ese trabajo, ¿no? Ahora, el otro sistema donde están las personas es la familia, los padres y los hijos. Ahí es donde se empieza la mayor tragedia en relación a la comunicación, porque está demostrado tanto por los psicólogos como por también los que estudian los comportamientos de la gente, de que ahí se inicia la ruptura en relación a la relación del hijo con el padre, que se va a reflejar en la escuela y se va a reflejar en la iglesia y se va a reflejar en el país. ¿Por qué? Porque los padres aplican un sistema formativo de sus alumnos, de sus hijos, de estímulo-respuesta, de un decreto que dan los papás que dicen así te vas a portar, esto es tu horario, tú te levantas a tal hora y te acuestas a tal hora y haces todo este tipo de comportamiento, y si sigues esto, entonces me vas a obedecer, pero si no, tú mismo te estás sometido a un sistema que te va a llevar a que yo te castigue o ya no te voy a apoyar en tus necesidades o vamos a ver cómo hacemos contigo para que ya tú te ganes la vida solo, ¿no? Entonces, este tipo de formación que dan los padres a sus hijos no es algo estructural, no es algo compaginado en relación a lo que va a hacer más tarde su hijo. Y lo que es peor ahora es que por el sistema de vida que hay en la economía nacional, muchas veces hasta hay un rompimiento en esta comunicación, porque el padre antes de las 6 o 7 de la mañana ya está afuera para ir a trabajar y el hijo queda a su albedrío, ¿no? ¿Qué va a hacer en ese momento? Si se despierta a la hora, o se retrasa, o toma el desayuno, a veces no hay nada, tiene que irse al colegio, agarra su cuaderno, su libro, y no sabe ni lo que tiene que hacer, ¿no? En el colegio. Entonces no está orientado desde la casa para que entre al sistema de comunicación y pueda tener una viga que lo sostenga moralmente en relación a su formación integral. Entonces, esto se globaliza en los medios de comunicación, donde los programas no tienen una finalidad de formación, de humanizar al que está presente mirando o expectando o comunicándose con un programa de televisión. Lo que le interesa es pasar el tiempo, simplemente, como se dice en común, matar el tiempo. Es una costumbre ver a tal hora le toca tal programa, a tal hora tal programa, etcétera, ¿no? Y fin de semana también. Entonces, de tal manera, pues, que los sistemas comunicativos que tenemos en la sociedad está cada uno totalmente desligado del otro. No hay una comunión en relación a lo que se debe ir avanzando en la formación y en la preparación de las futuras generaciones de nuestra sociedad. Continuamos con otra vista. Entonces, resumiendo, el sustrato y el soporte en el cual se están formando o se están desarrollando las personas es un autoritarismo vacuo. O sea, se impone solamente estímulo-respuesta, pero sin lograr y evaluar lo que se ha conseguido con ese tipo de autoridad que está mandando. Y al final, el que recibe el mensaje queda despersonalizado, o sea, no da valor a lo que recibe de información, ni él mismo introduce esa información en su formación personal. No le da valor, no le va a servir de nada. Como se dice comúnmente, le entra por un oído y le sale por otro. Entonces no tiene un modelo que le está dando esa autoridad. Entra solamente a vivir de costumbres. Ya nosotros tenemos un calendario anual. Enero es para tal cosa, febrero para tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, mayo el Día de la Madre, junio el Día del Padre, y se hace incluso en los colegios y en los municipios actividades relacionadas con ese tipo de calendarios, y todo es una rutina donde
Se hace un festejo que no tiene trascendencia, con bailes, con almuerzos, comidas, etcétera, y también gastos a veces que van más allá del presupuesto y más bien en lugar de beneficiar a los participantes está yendo en contra de su mismo bolsillo. Y todo esto, ¿cómo se realiza? A través de un verticalismo. Ya uno se encorseta desde que está en pañales, ¿no? Desde que está en el colegio. Desde que termina el colegio, hay como un callejón, entraste por acá y tienes que llegar a tal final, al final, a tal meta. Entonces se está imponiendo todo este tipo de costumbres. Entonces uno mentalmente no lo juzga. Ya es estímulo-respuesta y se acostumbra a ese tipo de comportamiento. Es una transmisión automática, inconsciente. Ya se sabe todo el tipo de programación que hay y se tiene que aceptar y así es el sistema que vivimos en nuestra sociedad. Y donde hay fe para poder cambiar esto que es la educación, la escuela, el colegio, vemos que no responde tampoco a esta problemática. ¿Por qué? Porque es como, incluso se ha visto en dibujos animados, ¿no? Que el alumno entra como en una fábrica con materia prima y pasa a través de unos procesos y lo van transformando y resulta igual que cuando se fabrica una chompa, igual que se fabrica un televisor, una refrigeradora. El chico entra al sistema educativo y pasa los 11 años de aula en aula, de ciclo en ciclo, de grado en grado, y al final con la evaluación resulta recibiendo tal tipo de certificación, tal tipo de diploma, tal tipo de titulación, y con eso ya está garantizado para que pueda trabajar en tal sistema de toda la producción económica de un país y no puede ir más allá de lo que ese certificado, ese diploma le está respaldando. Entonces, todo este sistema nos está dando pues que al final es algún engaño, es un fraude, no tiene producción, no tiene cambio, es un engranaje repetitivo permanentemente lo que estamos viendo, a pesar de que estamos nosotros necesitados de que esto se regenere. Y terminamos esta primera parte con un estado psicopático. ¿Qué significa esto? Pues, patos es enfermedad, ¿no? O sea, la parte psicológica no está integrada. La parte racional con la parte afectiva, con la parte productiva de hacer algo, no está totalmente compaginada. Hay muchachos que saben mucho, tienen lleno el cerebro de toda la información, pero no tienen la capacidad de aplicar eso. No saben para qué estudió tanto. Otros tienen capacidades manuales, capacidades de construir y de hacer, pero no tienen un sistema de cómo se hace a través de una metodología ordenada que le pueda llevar a un éxito. Otros tienen un proceso de desintegración psicológica, tienen manías, tienen una serie de traumas que los tiene nerviosos, los tiene sin integración personal, no saben qué destino les espera en su vida. Entonces, esta es forma, no se ve exteriormente, pero que se siente, que se vive. Y más que todo en estos últimos procesos que se viven no solamente en el Perú, sino a nivel de muchas otras sociedades, de que las personalidades o las personas, perdón, en su personalidad, en su integración interior afectiva, están dudando, están desintegrados, están nerviosos, no saben qué orientación le pueden dar a su vida, ¿no? Esto es entonces lo que ha pasado desde la casa al colegio, incluso en la iglesia cuando va para los catecismos, si es que hay, o una pastoral, no encuentran fácilmente una tranquilidad afectiva o un recibimiento amoroso, no se sienten valorados, que son necesarios. Esta situación los lleva pues a que no conjuguen entre ellos, no formen grupos que puedan darse la mano para mejorar, para construir, para pasar de este sistema traumático a algo mejor. Predomina el amiguismo, que es lo facilismo, ¿no? Se malogran rápidamente con las fiestecitas, con los cumpleaños, con los bailes, con los enamoramientos.
Y algunos que son un poquito más, o sea, podemos decir, entre comillas, sabidos, esos pillos, saben manipular, saben utilizar al otro, lo llevan a su favor, lo llevan en contra de los demás. Entonces, esos son más peligrosos también porque están viendo cuáles son las carencias de esta persona, de este amigo, y cómo lo puedo yo utilizar a mi favor, ¿no? O cómo lo puedo utilizar para que vaya en contra del que a mí me está molestando o es mi enemigo. Todo esto es un modelo errado y fallido, y como lo ven los psicólogos, que son los que más estudian estas fallas de afectividad, de integración, de tranquilidad, de no tener estos traumas psicológicos, es justamente porque las personas estamos desintegradas. Muchas veces no logramos sentirnos en paz, tranquilos y serenos para poder definir el futuro. Eso es lo que pasa con nuestros muchachos cuando terminan la secundaria. ¿Qué hago ahora? ¿No? Entonces, se dedican pues a perder el tiempo o se dedican a las cosas que van en contra de la sociedad, en contra del mismo, ¿no? Ahora, para terminar esta parte, el sustento que muchas veces les falta es el amor, el cariño, la amistad. Falta un soporte de base. Y es ahí entonces lo que yo les decía al inicio, lo que Don Bosco fue el que en su método de preventivo ¿no? Era justamente eso, ¿no? Más que preocuparse de los programas escolarizados, por ejemplo, más que preocuparse, por ejemplo, de este tipo de manipulación, lo que él decía era que la comunicación sea algo integral, algo que se dé totalmente, algo que sea algo permanente en el alumno, en el joven. Resumiendo esto, parte también, Víctor Andrés Belaún define a inicios del siglo pasado, cuando escribió su obra Meditaciones Peruanas. Es un gran pensador, ya nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, ¿no? Ya al final de su vida, en Chosica, cuando nos visitó. Él escribió esta obra también analizando lo que estamos conversando. Y él decía que la psicología nacional, o sea, el peruano en general, por factores como la raza, el medio, sobre todo, ¿no? La historia también entra bastante en esto, y la costumbre, hace que tengamos este tipo de manifestaciones como enfermedades psíquicas. La raza no tanto, porque ya se ha demostrado pues que la raza tiene otro significado, ¿no? Tiene otro tipo de análisis, pero sí el medio, el entorno nacional. El Perú es un país pues, recontra heterogéneo, ¿no? En todo sentido. Su historia también está llena de logros de repente, pero también de muchas tragedias. Y las costumbres son demasiado variables, ¿no? Eso lo vemos en los ritos folclóricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto, a las finales también se ha demostrado como enfermedades psíquicas. Y hay, por resultado, traumas comunicacionales. O sea, la comunicación nuestra, en su enfoque de Víctor Andrés Belaún, es la incoherencia. Nosotros los peruanos muchas veces, en general, él dice, no sabemos oponernos. Oposición es algo valorativo, porque yo defiendo una posición, la demuestro y sé qué valor tiene. Pero muchas veces nosotros estamos yendo de un lugar a otro, esto es bueno, esto no es bueno, lo mismo que hemos decidido, ¿no? No somos plenamente conscientes de lo que hemos decidido, no lo hacemos entonces una cosa favorable, debemos incoherencias, por lo tanto no tenemos resultados. Otro factor es la ironía, más que el odio. Uno sabe valorar el odio es un valor también que da aporte, ¿no? Al desarrollo de la persona, porque el odiar significa tomar una postura en contra de algo, pero fundamentarlo. En cambio, la ironía es reírse burlonamente, es tomar el pelo, al contrario, es desvalorizarlo con otro tipo de actos como insultarlo, reírse de su familia, etcétera, ¿no? En cambio, el odio significa pues enfrentar, ¿no?
definir mi posición y saber defenderla y valorarla, ¿no? Nuestra ignorancia frente a la curiosidad. La curiosidad es positiva también. Significa investigar, buscar, ir más allá de lo que se está viendo, lo que se está tocando. Y eso significa investigar también entonces. En cambio, el mantenerse en la ignorancia es vivir para atrás, es retroceder o es rutinizarse. El decorativismo versus la simplificación. Somos ampulosos con los papelitos para adornar, con los colores, metiendo tijera para hacer cositas lindas, pero no sabemos simplificar. Nos llenamos de algo que decora, que hermosea, llena los ojos, pero no trasciende más allá. En cambio, si tuviéramos unos vestidos simples, si fuéramos unas personas de lenguaje normal, natural, proyectaríamos una mayor valor personal, ¿no? Y finalmente nuestra pobreza sentimental versus vida afectiva. La pobreza sentimental es el lamentarse de la desgracia, el llorar sobre lo que ha sucedido, el quedarnos resignadamente en forma pasiva, ¿no? Pero no tomar una actitud positiva, que es la vida afectiva, que supera ese problema buscando la solución, viendo qué hacer, porque yo estimo, yo amo lo que ha pasado, lo que me ha sucedido, pero yo me levanto sobre eso. Yo entonces actúo con amor a mi familia, de repente a mi sociedad, etc. Entonces, concluyendo en forma breve, vimos pues que la conclusión hace que la comunicación la manejemos de una manera muy empírica, se realiza de una manera aleatoria, como salgan las cosas, en forma apurada, sin tener razón ni orientación. El afecto es limitado, suplantado por una búsqueda fracasada. No tiene un norte, una orientación. Peor todavía cuando las familias están desintegradas y el niño o el joven no tiene un modelo, alguien a quien llegar, a quien imitar, con quien ser, ¿no? Somos en mucho, pues, una sociedad con poco cariño, en escaso afecto, carente de aprecio y eventual solidaridad. Hay una investigación a nivel internacional que ha hecho un psicólogo, Daniel Goleman, que publicó un libro, La inteligencia emocional, y él, en resumen, dice que la carencia que vimos en nuestra sociedad de cualquier aspecto, sea económico, sea social, sea antropológico, sea político, etcétera, es que no tenemos una consistencia de afecto, de amor, de cariño. No hemos sentido una valoración de nosotros ante los demás, pero una valoración objetiva, recta, ¿no? Que no sea, pues, como le decía antes, solamente de palabra o de pasar el tiempo. Semejamos ser islas sin ser archipiélago. Vivimos en forma totalmente aislada, cada uno con su entorno ecológico, sin ser un archipiélago. Entonces, todos estamos unidos, cercanos, y sufrimos la misma tempestad, pero actuamos de una manera coordinada. Eso nos lleva a ser individualistas con redes familiares. Se demuestran solamente cuando hay cumpleaños, cuando hay matrimonio, cuando hay bautizos, cuando es alguna tragedia, algún apoyo familiar, nada más. Igual en nuestras actividades cívicas, sociales y patrióticas, donde predomina, pues, que yo esté tranquilo, que nadie me moleste, que yo esté sin que nadie me esté provocando mayores problemas. Eso es lo que nosotros podemos determinar en forma breve y muy rápida. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Vamos a ver la propuesta que nosotros hemos visto, hemos oído, hemos vivido cuando éramos de repente adolescentes o mayores, ¿no? Frente a esto, ¿cuál es la propuesta que podemos nosotros retomar, valorizar? La puerta para vivir como personas. Esa puerta se llama amorevolezza, amabilidad, cariño, ternura amorosa, bondad, afabilidad, jovialidad, confianza, seguridad, amistad, familiaridad.
Todo esto lo que Don Bosco y después los salesianos lo han propagado a nivel universal. Esta escuela de la Moremoleza es la que responde a este sistema traumático que hemos explicado rápidamente antes. Cuando falta ese tipo de integración en el hogar, comenzando ahí en la casa, de que todos corren a sus actividades, padres, madres, hijos, hermanos, y no hay ese respeto de hermanos, de padre a hijo, ese trato amable, ese cariño, esa ternura que uno sentía o siente de su mamá, ¿no? Cuando se siente enfermo o tiene un problema en el colegio. Entonces, ese trato es la Maremoleza. Don Bosco decía, la presencia in meso al oro se distingue per quello, quella tenerezza que Don Bosco ha chiamato a Maremoleza, sperimentando anche con un nuovo linguaggio, ma ben sapere che quello del cuore è il linguaggio fondamentale per avvicinarsi e diventare loro amici. O sea, ahí Don Bosco define en estas palabras que la Maremoleza es el lenguaje de la comunicación que uno se entrega al joven a través del lenguaje de acercarse y llegar a ser su amigo. No basta amarlo, no basta decirle, eres un buen muchacho, no basta darle consejos. Es necesario que ellos se den cuenta de que son estimados, son recibidos, son valorados, son amados. Esto es lo que falta en nuestra sociedad, esto es lo que falta en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestra comunidad, en nuestros municipios y por lo tanto en nuestro estado, en nuestra vida normal e incluso en nuestras parroquias. Y secreto fue lo que Don Bosco llamaba sistema preventivo. Entonces, ¿qué era el sistema preventivo? ¿En qué se fundamenta? En la Maremoleza, en este comunicarse con toda la persona llena de cariño, de afecto, de respaldo. Un amor, un cariño que nace del sentimiento sincero del maestro, del profesor, del padre hacia el hijo, hacia el alumno. Y fundamenta este sistema preventivo la razón, la Maremoleza y la religión. Tiene que integrarse estos tres elementos, el darse cuenta. Don Bosco trabajaba para que el niño sepa que el momento que va al patio con una pelota, entonces tiene un sentido que no mata el tiempo, sino que está jugando con sus compañeros, está jugando, pasándole la pelota, porque sabe que con ese amigo va a llegar la pelota más cerca del arco. Igual, cuando yo a mi amigo, a mi compañero, lo veo que ha fracasado en un examen, entonces yo también, mediante mi experiencia, de repente yo en ese momento tengo mejor orientación, mejor enfoque de lo que se ha tratado en ese examen. Y puedo hablar y demostrarle a él en lo que se ha equivocado y darle una serie de orientaciones para que supere esa situación trágica que ha tenido. Este tipo de trabajo permanente es lo que nuestros maestros, nuestros padres primero, y nuestras autoridades están fallando. No solamente se trata esto del colegio, del oratorio. Esto Don Bosco lo manejó en todo su sistema de trabajo, desde el niño más abandonado y más pobre, hasta con el mismo Papa, ¿no? Cuando él tuvo que trabajar con el Papa cuando le ordenó, por ejemplo, que lo apoya a construir la iglesia del Sagrado Corazón en Roma. Así es, todo eso él trabajó con la Maremoleza, con todas las personas con las que trató, autoridades, niños, padres, jóvenes, viejos. Hacía esta acción educativa, ¿cómo? Con la palabra, con los escritos. Fue uno de los hombres que más produjo en la edición de una serie de cartas, de documentos, de escritos, de folletitos, que lo difundía en todo sentido. Entonces, él dice que tiene el joven que llegar a tener conciencia que es amado,
porque si él no toma conciencia de que es amado, no ha logrado pasar de esta vida trágica, de esta vida penosa que ha llevado, puede llevar, a un mundo más favorable a él. Es necesario que los jóvenes, dice él, sean valorados en su potencial que tengan, no iguales todos al resultado final, sino como personas, podemos repetir el concepto, ¿no? Personas personal, ¿no? O sea, como personas en sí mismas se den cuenta que son autónomas, son libres, pueden disponer de sí mismas. Mientras no se sientan autónomas y libres, entonces no pueden llegar a desarrollarse. Y estas aristas de trabajo que llevan nuestros maestros son amabilidad, entendida como afecto sincero, sostenido, la familiaridad. Él confraternizaba, que amaba, ¿no?, a todos, a ser amigos, a jugar juntos, a rezar juntos, a estar en un clima pues totalmente afectivo de familia. Confianza y afecto que se expresan en una serenidad, estar alegres, no demostrar un complejo, una apatía, una dolencia psíquica, y el juego, la imaginación, el arte, el teatro, la creación artística, los recreos, los paseos, el ir por el río, ir a trabajar con madera, mover la tierra, sembrar un árbol, todas estas actividades que Don Bosco propugnaba y que nuestros maestros también hicieron, trataban entonces no de estar enseñando teorías, sino proyectando la vida integrada a lo que debe ser un ser humano. Y esta acción educativa, la benevolencia, es una relación educativa, cercana y afectiva. No es cercana y afectiva, no van a lograr sus objetivos. Y este es el fundamento de la pedagogía salesiana, la benevolencia, es el acompañar al niño, al joven, en su formación integral, humana como persona, en su entorno social y también en su parte espiritual, que eso tampoco lo descuidó nunca, ¿no? Esta pedagogía es la que nosotros como salesianos que hemos sido, ¿no?, deben interesarnos entonces para formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, buenos cristianos sustentados en el Evangelio y honrados ciudadanos, que es la palabra que debe para nosotros significar lo que vale la política, ¿no? Mientras nuestras autoridades no demuestren honradez, este país no va a tener solución. Vamos a vivir en un permanente conflicto. El mundo comunicativo actual, para terminar ya, refleja este mundo comunicativo actual que promulga también la congregación salesiana. A través de la comunicación está orientada por el padre Ignacio Méndez. Este salesiano brasileño es el consejero general de la comunicación social. Ustedes pueden buscar el boletín salesiano en la agencia Info Salesiana, y este padre y muchos otros sacerdotes salesianos publican artículos muy interesantes, entre ellos relacionados con la comunicación, donde rescatan el pensamiento de Don Bosco y lo actualizan a la problemática actual. Y eso es muy, muy interesante, ver lo que coincide pues con la formación que nosotros hemos recibido, ¿no? Él, por ejemplo, tiene esto que he sacado, ¿no?, de sus escritos. La comunicación desempeña un papel muy importante en nuestra sociedad. El bien que hacemos a los jóvenes es un gran mensaje a la sociedad. O sea, miren cómo rebota el trabajo que se hace en los colegios, en las organizaciones de los salesianos, y a futuro va a repercutir en toda la sociedad, va a beneficiar a la sociedad. Es un rebote positivo. Por ello hay que implicar entonces a estos jóvenes para que sean protagonistas del mundo digital, porque ahora hemos entrado con mayor fuerza a estas redes sociales, a la página web, donde hay festivales de arte y música, ¿no? Esto lo dijo en una gran conferencia que dio en Bélgica. También él
ha escrito esto, por ejemplo: hay un rol, una misión, que es educar, y la comunicación es fundamental. O sea, educar tiene como base la comunicación. Si no hay comunicación, no hay educación. Esta misión requiere calificación con comunicadores calificados, o sea, tiene que ser personal también que se prepare para ser comunicador y actuar juntos para que lo que se necesita, un proyecto educativo con valores compartidos de referencia y pertenencia a la actuación y como miembros de un mismo cuerpo. La comunicación digital es una verdadera revolución cultural que ha producido un profundo cambio cultural y social debido a las tecnologías de información y comunicación, el Internet, las redes sociales, los teléfonos móviles y la inteligencia artificial. Entonces, todo esto es un cuerpo que cada vez invade la información de todo el mundo, y el padre ha escrito esto de que no se puede ya uno desligar en su trabajo de toda la comunicación digital, y supone pues una revolución cultural y por lo tanto una revolución educativa, una revolución en los colegios. Los colegios de todo el mundo y acá en el Perú también, si no entran a manejar todo estos sistemas de comunicación, van a fracasar más de lo que ya están fracasando, ¿no? Internet es una vasta red de rituales humanos. Viene lo que escribe, rituales. O sea, no solamente es una cosa fría, ¿no?, que da el mensaje, sino que supone toda una organización dentro de unos pasos que están coordinados y que tienen una significación para llegar a la persona y transformarla, y también su entorno cultural, social, económico, donde encuentre variedad de información en arte, en gastronomía, en política, moda, deporte, música, el cine, los shopping, relaciones personales, etcétera. Cubra todo el engranaje de la vida de la persona. La persona está pues en permanente comunicación porque está buscando un sentido a su vida, una forma de expresarse en su libertad, sus ideas, sus sueños, y Internet le permite todo esto, pero dentro de marcos antropológicos y culturales. Entonces también darle una razón humana y un significado profesional, humano, de respeto al manejo de todos estos sistemas. El 5G, por ejemplo, cambiará la forma de comunicarse por su acceso más rápido y su mayor capacidad para gestionar datos, información, en un lenguaje de los algoritmos del mundo digital. Esta nueva realidad es el cambio en las formas de enseñar y aprender. O sea que también entra en las escuelas. La escuela que no tenga todo este sistema no va tampoco ni siquiera va a instruir, ¿no? Y para terminar, las líneas programáticas o prioridades son formación de comunicadores, acompañamiento a los implicados en la comunicación y la comunicación institucional interna, externa, trabajo colaborativo en red, calidad de la infraestructura digital, sistema de redes, creación y distribución de la información. Miren todo lo que es con este sistema inmenso, ¿no?, de la comunicación, y la Congregación Salesiana parece que está trabajando ampliamente en esto, para lo cual se requiere diálogo, colaboración y trabajo. Terminando, Internet es una vasta red de rituales humanos y culturales. No es un ida y venida, es un rito de rituales. O sea, hay una serie de pasos procesales que llevan a que esto se cumpla exactamente. Fallando una parte de este ritual, entonces se puede trastocar la comunicación. Y finalmente, los poderosos medios de comunicación amenazan con manipularnos. Entonces, frente a este peligro, en todas sus facetas humanas, puede llegar una arrasadora alienación. Para lograr una sola mentalidad, unos mismos pensamientos, unos mismos códigos, una misma conducta, un mismo estilo, una misma religiosidad, una misma cabeza que piensa y declare un mismo camino a la felicidad, un mismo paraíso, y una sola cabeza para cortarla de un solo tajo. Entonces también acá hay una posibilidad, ¿no?, de cometer un error. Por eso está diciendo hay que diversificar los procesos comunicativos. Los sujetos de la comunicación tienen que tener conciencia, tienen que capacitarse, tienen que aprender permanentemente para no dejarse manipular a través de los sistemas
digitales sobre todo, ¿no? Que han invadido todo. Lo artístico en el sistema educativo, ya esto también refuerza lo que ya han conversado, forma parte de una cooperación de hace un par de años que hizo Salvador Rojas con Grover Johnson, y es brevemente reforzar lo siguiente, ¿no? Que nosotros tenemos los tres cerebros, según dice los psicólogos que han estudiado esta parte, de que tenemos el izquierdo, que es el racional, el derecho, que es el artístico, y el centro, que es el fáctico, ¿no? El de hacer. Entonces, en la lámina 15 que proyectó Salvador con Johnson, decía: en todo el proceso educativo instruccional intervienen los tres cerebros. Si no intervienen los tres cerebros, se está predominando uno de ellos, por ejemplo, más que todo el racional, que es el izquierdo. Nuestra educación se ha vuelto instructiva totalmente. Entonces desnaturaliza todo lo que estamos diciendo, porque el alumno está recibiendo, es un pozo de conocimientos, pero no ha desarrollado los otros cerebros, no sabe qué hacer con eso, no ha desarrollado el cerebro del centro, y tampoco lo ha hecho de una manera como el cerebro derecho, perdón, del juego, de la imaginación, de la distracción, de la música, del baile, de la parte espiritual, la parte afectiva. Y en la lámina 17, estas actividades del cerebro derecho son amar, gozar, intuir. ¿Dónde están los grandes problemas psicológicos? ¿Dónde están los grandes problemas de la gente? Están acá, en amar, en gozar, en intuir, en imaginar. No cantan, no pintan, oyen, pero no escuchan, crean, no crean. Los bailes solamente para relajo, pero no es algo constructivo. La oración está disminuida. Es difícil sintonizar entre personas. Las visiones son muy parcializadas, y por eso hay conflictos entre las personas, entre las sociedades, los grupos. No es difícil armonizar, ser empático. Entonces, hacer arte, ser creativo, ser sensible, alegrarse, nos permite romper todo esto. Como lo decía este libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, explica bastante bien este aspecto, donde dice que la mayor crisis de toda la educación de todo el mundo está en que no se desarrolla la parte afectiva. Vamos solamente a la parte intelectual, la parte del cerebro izquierdo, y nos olvidamos del cerebro derecho. Como dicen las dos personas que hemos citado, las actividades principales para el cerebro derecho son las actividades extracurriculares, pero que ya deben dejar de ser extracurriculares y hay que ponerlas dentro del currículum, ¿no? La transversalidad cruza todas las actividades de conocimiento, podemos decir, tienen que enriquecerse con las actividades del lado izquierdo, de tal manera que le den más vitalidad, más fuerza. Y eso es lo que Don Bosco le daba mucho valor, ¿no? Entonces, las actividades vivenciales del cerebro derecho ayudan a disminuir no solo la cuota de estrés, todos los muchachos, todo el mundo estamos estresados, sino que además amplíen el bagaje de conocimientos, experiencias y vivencias de alumnos y mejoren la calidad de su vida. Terminando, los que toman real conciencia de la efectividad de las actividades artísticas se benefician en su calidad de vida, ¿no? Los que van al teatro, al cine, a bailar, a pasear, a relajarse. Es un mejor estado de ánimo. Se incrementa el conocimiento y las experiencias, participa de otros tipos de cosas que no le dan en la escuela. Propiciar el desarrollo proporcional de los tres cerebros, sobre todo alimenta más al cerebro derecho, fomenta la imaginación, rompe entonces estructuras, crea plantea nuevas respuestas a las cosas, usa la fantasía, iniciativa. Puede tener o no puede tener la fantasía o la iniciativa, esa línea para hacerla, pero ya está planteado otra alternativa, ¿no? Otra visión. Entonces, en ese momento no, de repente, pero sí a posteriori. La competitividad, la satisfacción de sus estudios, la profesión elegida. Eso es lo que queremos nosotros, personas alegres, seguras, tranquilas, que estén entonces asentadas en lo que han elegido. Viven tranquilas, no están pensando en fumar, en tener escapadas, ¿no? En la droga,
Entonces, ¿qué falta en los hogares? ¿Qué falta en nuestra sociedad? ¿Qué falta en las escuelas, en la calle, en todo sitio donde hay personas? Falta comunicación, falta afecto, nos falta mayor entrega del uno al otro para compenetrarse y responderse mutuamente en sus propias necesidades. Esto es lo que quería exponerlo y el tiempo creo que me ha hecho que yo hable muy rápido, pero lo principal es que ojalá que hayan captado, ¿no? El valor de esto. Y para terminar, otra vez le digo lo mismo, busquen en el boletín salesiano, siempre hay algún tipo de publicación sobre comunicación. Ya espero que les haya satisfecho sus inquietudes y cualquier cosa. Bueno, estamos para ahondar alguna cosa, algún aspecto que deseen. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Marco Paz. Muy bien. Bravo. Excelente. Excelente tu disertación, muy clara, muy lógica, una muy buena secuencia. Queda abierta la posibilidad de tener un pequeño coloquio entre nosotros sobre este tema. Alguno que quiera añadir o hacer alguna pregunta o dar algún alcance, algún aporte. Querido Marco, mientras ibas desarrollando tu exposición, nos ibas relatando en comparativa lo que nosotros hemos vivido con una situación actual. Realmente nos has vuelto a recalcar el privilegio que tuvimos nosotros en nuestra formación y educación. Porque mientras nos ibas pasando lámina tras lámina, se me venía a la mente la imagen de algunos de nuestros educadores, quienes realmente supieron comunicarse con nosotros en forma personal. Para unos, los recuerdos tendrán un nombre, para otros, esos mismos recuerdos tendrán otro nombre, una imagen de alguno de los salesianos que más, digamos, nos afectaron positivamente en nuestro ser, que para otros no. Entonces, realmente, puesto en parangón, como una superposición, lo que hemos vivido con lo que actualmente se vive en estos aspectos educativos, se ve realmente a veces como el yin y el yang, blanco y negro. Lamentablemente, muchas de las cosas que tú nos has dicho, bueno, prácticamente todas tienen un gran peso y una gran verdad. Y retrotrayendo la experiencia educativa, voy a darles un solo ejemplo de lo que significaba para mí el ser educador cuando ya salí de la congregación. Fui invitado a ser rector en un colegio que estaba pasando en una crisis bastante fuerte y estuve como rector 3 años. La costumbre que tenía el Colegio Salesiano de Breña, se abrían las puertas y estaba en la puerta recibiendo a los muchachos, a uno por uno, saludándoles, preguntándoles, conversándoles. Igualmente lo apliqué ahí. Los muchachos tenían una cercanía a los salesianos conmigo, pero los
los que eran dueños del colegio, 3 para ser exactos, como que no les agradaba mucho el que hubiese esa familiaridad con los estudiantes y preferían que el rector estuviese en su oficina y que para poder hablar con el rector hubiese que pasar 2 o 3 filtros y no que el rector estuviese en la puerta o en los patios. Se presentó un momento, digamos, un poco fuerte de relación y yo les presenté perfectamente, le presenté la renuncia y les dije clarísimamente estas palabras. Ustedes quisieran tener un modelo de dirección de una persona detrás de 3 puertas al que no se pueda llegar y no de una persona que esté con los educandos en lo que significa la relación personal. Ahí está mi renuncia, no hubo ningún problema. Dicho y hecho, no me van a creer. La persona que contrataron para sustituirme fue una doctora formado a lo jesuita, que lo primero que hizo fue encerrarse, eso me lo contaban los padres de familia después, encerrarse en su oficina y donde no tenía contacto ni con los estudiantes, ni con los padres de familia, ni con los profesores. Esto es, era una persona que manejaba la educación, pero que de educador a los salesianos, a la que tú nos acabas de exponer, Marco, nada. Su torre de marfil. Gracias. Gracias, Carlos. Bien, ¿alguien más que quiera dar algún tipo de aporte o consulta a Marco? Solamente para agradecerle a Marco su presentación, muy interesante, muy bien elaborada, y me agradó mucho que haya tocado el tema del concepto de inteligencia emocional, tan importante, sobre todo en nuestra época, que nos permite, pues, como ya sabemos, tomar conciencia de nuestras emociones y nos ayuda también a poder comprender los sentimientos de los demás, nos ayuda a ser tolerantes con los demás y también nos ayuda a tolerar las presiones y frustraciones que tenemos todos en nuestra vida, a veces en la familia, otras veces en el trabajo, en nuestras relaciones sociales, etc. Creo que es muy importante ese concepto y hay que, quizás más adelante se pueda profundizar un poco más el tema de la inteligencia emocional, que es tan necesario, sobre todo en nuestra época, que estamos viviendo tanto odio en nuestra sociedad, en nuestra patria. Esos enfrentamientos a veces con cierta razón, indudablemente, de perseguir a los delincuentes venezolanos. ¿Y por qué tiene que hacer eso la población? Porque las autoridades no toman cartas en el asunto. Es un dato de la violencia que estamos viviendo y nada, digamos, en el mundo, la guerra de Ucrania, la tremenda guerra en Israel y Palestina, en fin, tantas cosas negativas que tenemos en nuestro mundo y que para nuestros jóvenes, hijos, nietos, bisnietos quizás, les va a tocar vivir en un mundo totalmente diferente al que tuvimos la suerte de recibir nosotros.
y que lamentablemente no hemos sabido conservar ni mejorar. Solamente invocar la ayuda de Dios, del Señor de los Milagros, para que proteja nuestra patria, y del Señor de nuestro Padre amoroso para que termine esta guerra, esta violencia en el mundo. Gracias, Marco. Gracias. Es importante la exposición de Marco porque nos obliga a reflexionar sobre lo vivido. Creo que este aspecto de reflexionar sobre lo vivido es importantísimo porque nos permite asimilarlo y proyectar. Cuando hablaba Marco, yo tenía la imagen de Magdalena, tenía la imagen aquí del Colegio Don Bosco cuando era chico. Y por ejemplo, tanto en uno como en otro, la importancia que Don Bosco daba al teatro. Creo que no hay una manera más importante de hacer una obra colectiva que el teatro, las actuaciones, las academias, todas estas cosas que los salesianos nos hacían participar intensamente, la banda, por ejemplo, que nos da una idea de integración, porque cada actor en el teatro tiene que generar ese clima que invite al coactor a entrarse en el clima que elaboramos en el teatro. Del mismo modo, la banda. Yo puedo tocar mi instrumento a toda fuerza, pero tengo que estar atento al momento, porque hay momentos donde la fuerza tiene que disminuir, no el sonido, y tengo que realizar algo que se llama armonía. Y esto, revisando toda nuestra vida, todo lo que hemos vivido, ¿acaso no era importante el recreo, el partido de fútbol, el juego de bandera larga y todas las variantes que hemos tenido? ¿Acaso no era importante disimuladamente un trabajo en equipo? Hace poco le preguntaba a Wendell, creo, ¿te acuerdas cómo eran las reglas de bandera larga? Porque ahí había que actuar en equipo, si no, no logramos. En las noches, la que jugábamos, la pega, que si no trabajábamos en equipo, no había resultado. Y nosotros sabíamos quién tenía velocidad, quién tenía maña, y era el útil y el importante en ese momento. Y todos nos sentíamos valorados en aquellas cualidades que teníamos. Este es el clima que Don Bosco quería y generaba. Es un poco difícil recordar qué salesiano me aportó. Para mí, los salesianos, porque ellos también tenían su clima que ejercían, más que ejercían, generaban el clima de nosotros, los alumnos, los aspirantes. Esto es importante para nuestra vida porque nos permite transmitirlo. Cuando Carlos hablaba de recibir a los alumnos en la puerta del centro educativo, me ha hecho acordar que yo en la universidad recibía a mis alumnos en la puerta del aula. Y
los despedía de igual manera y hacía aquello de Don Bosco de la palabrita al oído, ¿no? De estimularlos, de darles tal vez una inyección de algo que necesitaban, o simplemente preguntarles qué pasó, porque a veces vienen pues con el peso de qué sé yo. Cuando era época de exámenes les decía, cuidadito con los enamorados y las enamoradas, ni se vayan a pelear en tiempo de exámenes porque esto va a afectar su rendimiento del examen. Porque es así, ¿no? Esa integración. Y los salesianos nos han dado esa formación, hoy día creo que llaman holística. A ver, repasemos en nosotros mismos, al margen de lo anecdotario, ¿qué parte de nosotros descuidaron los salesianos? Va a ser difícil encontrarlo. Y además de rendirnos de gratitud a ellos y a Don Bosco, que los orientó y darnos cuenta de que somos todo. No es una parte, ¿no?, de nosotros que es educador. Don Bosco tenía la frase, el sacerdote es siempre sacerdote, en el patio. Yo lo generalicé en cuanto discurso el día del maestro tuve que dar, que el maestro es siempre maestro. Incluso en sus fiestas, el maestro es siempre maestro. Una de las cosas me ha hecho acordar, Carlos, las fiestas familiares en el colegio donde yo trabajaba eran pues borrachera fija, de padres de familia, con profesores, y los alumnos, lógicamente, ¿qué entendían? Que si no hay licor no hay fiesta. Y entonces tuve la osadía de suspender la venta de licor en las fiestas familiares. Yo también. Bueno, el primer año una crítica general. Pero esa información, los chicos tienen que acostumbrarse a divertir sin licor, y el ejemplo lo tenemos que dar nosotros, fue calado. Años después se ha suspendido por ley que en los colegios se beba licor. Incluso teníamos un hermoso coliseo y le propuse a los dueños del colegio, que eran sacerdotes, que organizáramos en ese coliseo fiestas juveniles sin venta de licor. Y uno de los sacerdotes me dijo esta frase que es valedero. Tú sabes cómo comienza, pero nunca sabes cómo termina. Mientras estés tú, las fiestas van a ser sin licor, sin nada. Pero cuando tú no estés, ya la cosa va a empezar a cambiar, degenerar, y no sabes cómo terminar. Prudente, entonces yo desistí. Pero es importante que aquello que hemos vivido lo transmitamos así, en integridad, en la casa, en el juego, en los lugares donde estemos, porque esa es la impronta que nos han dado, y nuestra gratitud para ellos, sobre todo, ¿no? Ayer en la misa estaba acordándome de los primeros salesianos que conocí, y entre ellos había un padre Olivera, que era, creo que es tío de don Humberto, que era un cascabel, padre.
yo chiquillo, y les voy a contar una anécdota. Yo entraba a transición, hermano, el primer escalón, y salíamos de los que casi todos conocen el Colegio Salesiano de Arequipa, ¿no? Al centro estaba la iglesia, y había un callejoncito por la parte posterior, era la iglesia, el teatro y el callejoncito. La oración de la mañana la teníamos en el patio, vamos a decir de la derecha, y los de la primaria nos encaminábamos por el callejoncito a nuestro patio. Y yo le iba empujando el pie al de adelante, de modo que diera el paso más largo, y lógicamente perdí el paso. Para mí la gran sorpresa es que el padre Salas, Guillermo creo que era, el que tenía los dedos, no sé si lo han conocido. El Mocho Salas. El Mocho. Bueno, aquí en Arequipa le decíamos Coyota, ¿no? Sin dedos. Desde el micro dice: Calderón de transición, camine bien. Primeros días de clase, ¿eh? Sin embargo, me sentí identificado plenamente. Díganme si alguno pasó en el anonimato en todo nuestro proceso de formación con los salesianos. Todos los identificados personalmente. Y eso es un valor que no debemos perder. Debemos recordarlo con gratitud. Muchas gracias, Marco. Me has hecho reflexionar. Gracias. Toda esta formación recibida. Qué bueno esta tertulia que se ha creado a raíz de la exposición de Marco, ¿no? No sé si hay algún otro aporte, alguna otra intervención que quieran. Adelante, Carlos. Solamente decir que voy a corregir algunas de las primeras diapositivas y después las mando a mi tocayo para que lo ponga en el correo de Hades. Porque como tuve que hacerlo rápidamente, algunas viñetas se me pasaron en lo que significa como que esa parte siendo continuación, digamos, del pensamiento anterior. Así que prometo que hoy día mismo, apenas cerramos, hago las correcciones y las mando al correo de Carlos para que lo ponga en el de Hades. Te lo agradecemos, Carlos. Muchas gracias. Bien, si no hay ninguna intervención más, daremos por terminada nuestra sesión